ustedes como estudiantes. Bueno, entonces acá vamos a terminar de ver nuestra sección de hoy, que espero pues sea un poco más corta de lo pensado, es operaciones con conjunto. Y dentro de las operaciones con conjuntos tenemos 5. Una es la unión, otra es la intersección, otra es la diferencia, otra es la diferencia simétrica y otra es el complemento. Bueno, entonces iniciando con nuestra primera operación, la primera operación es unión de conjuntos, ¿verdad? Unión de conjuntos. Y pues sean dos conjuntos A y B, se define como la unión, así se representa, se simboliza A unido B, así como este símbolo que tengo aquí, A unido B, a un nuevo conjunto que se va a formar. Y ese nuevo conjunto son todos los elementos que pertenecen al conjunto A o que también pertenecen al conjunto B o que pertenecen a ambos, bueno, a ambos conjuntos. Entonces, aquí voy a poner lo que está en uno, lo que está en otro y lo que pertenece a ambos. Entonces, muchachos, la unión de conjuntos es como, por ejemplo, cuando nosotros unimos digamos, dos salones de clase, ¿cierto? Unimos el salón A con el salón B y se reúnen todos esos elementos y eso es la unión de conjuntos. Si yo tengo 10 peras con 10 manzanas y las pongo todas en una canasta, pues eso es una unión de conjuntos. Entonces, bueno, las uniones de conjuntos es simplemente reunir los elementos de un conjunto con los elementos de otro conjunto. Y bueno, en esa uno podría tener lo que es que una misma o dos conjuntos diferentes pueden tener elementos en común. Entonces, bueno, para eso y para explicar la unión de conjuntos, vamos a ver, escriban entonces al chat las personas, por ejemplo, nosotros creo que habíamos puesto la vez pasada las personas que tenían moto, ¿cierto? Las personas que tenían moto. ¿Y quiénes de las personas que están aquí en el curso tienen moto? Escriban al chat, porfa, yo los leo. Bueno, Fernando tiene moto. ¿Quién más? John James tiene moto. Cristian y Frank. Ok. Frank, ¿cuántos años tienes? 19. Ahora, escriban al chat las personas que tienen 19 años. Fabiana, Frank, ¿quién más tiene 19 años? Cristian, ok, ¿quién más? Javier Andrés, Keiner, ok, perfecto. Entonces vamos a anotar acá, si nosotros suponemos nuestro conjunto universal como las personas que tienen, digamos, que pertenecen al salón de clase, U, entonces es todo el salón de lógica 1. Bueno, entonces nosotros habíamos dicho la vez pasada que uno podía sacar de ese salón, de ese conjunto, podríamos sacar unos subconjuntos, ¿cierto? Y los subconjuntos muchas veces pueden estar dados por algunas características, o sea, uno puede sacar un subconjunto con respecto a una característica y en este caso, pues yo estoy estableciendo un criterio para ver qué subconjunto del salón se forma con dos criterios. Uno es que tengan moto y el otro es que tengan 19 años. Entonces vamos a ver cuál es ese subconjunto A de las personas que tienen moto. Entonces voy a poner aquí A. Ya ustedes saben que nosotros abrimos los conjuntos con llaves, ¿verdad? Y listamos los elementos. Entonces vamos a ver quiénes tienen moto. Entonces Fernando tiene moto. Yo voy a colocar aquí una F. John James tiene moto, voy a colocar aquí una J. Cristian de Jesús tiene moto. Y Frank tiene moto, muy bien.
Entonces miren que he formado Frank, pero vamos a ponerle otra letra porque ya está Fernando con la F. Entonces vamos a ponerle la letra, la segunda letra, Frank. Entonces R. R ya sabemos que es Frank. Y estas 4 personas van a conformar un subconjunto de mi conjunto universal, ¿verdad? Que estamos, digamos, de ese salón de clase, que estamos diciendo, eso tiene moto. Bueno, ese es un subconjunto. Ahora vamos a formar otro subconjunto que es el conjunto B. Y el conjunto B, vamos a ver qué elementos tiene ese conjunto B. Entonces, están dentro de los que están aquí, que tienen 19 años. Está Frank, que lo estoy representando con la letra R. Está Fabiana, tiene 19 años. Y a Fabiana tengo que representar con otra letra. Vamos a ponerla Isabel por su segundo nombre. Cristian de Jesús, que también tiene 19 años. Y está Javier Andrés, que tiene 19 años, entonces Javier. Y Javier también lo voy a representar con otra letra, con A, porque ya tengo una J. Entonces Andrés, y son 2 personas diferentes. Y está Keiner, que también tiene 19 años. Bueno, muy bien. Entonces, miren que ya aquí entonces yo he escrito, ¿verdad? Entonces, mi salón S o mi conjunto universal, voy a representarlo aquí, tengo a S. Ese es un conjunto aquí bien, bien grande, que están las 50 personas del salón de clase, y por aquí tengo un conjuntico A, y por aquí tengo un conjunto B, ¿cierto? Un conjunto B. Y bueno, ¿y quiénes están en mi conjunto A? Pues en mi conjunto A está Fernando, está John, está Cristian y está Frank, ¿verdad? Y en el conjunto B está Frank, está Fabiana, está Cristian, está Andrés y está Keiner. Andrés, ¿sí era Andrés? Sí, Javier Andrés. Está Keiner. Entonces, bueno, miren que esos 2 conjuntos son diferentes, ¿verdad? Pero ¿tienen elementos en común? Sí, van a tener elementos en común. Y vamos a ver quiénes son. Cristian, ¿no? Sí, vamos a ver quiénes son los elementos en común. Por un lado, aquí está Cristian. Y Cristian aquí también se repite. Y está Frank. Aquí está Frank y Frank también está por acá. Entonces, es decir, que el elemento Cristian y Frank están en la intersección del conjunto. ¿Y cómo voy a colocar eso desde el punto de vista de un diagrama de Venn, que ya lo vimos la clase pasada? Pues esos elementos los vamos a colocar aquí en donde los 2 circulitos se entrelazan, ¿verdad? Entonces, aquí está Cristian y aquí está también Frank. Ahí están los 2. Bueno, entonces, ahora, ¿quiénes hacen falta del conjunto A? Pues en el conjunto A aquí voy a poner los que hacen falta fuera del entrelace de los 2 circulitos. Y está aquí, está Fernando y está aquí John James. ¿Listo? Entonces aquí está. Ahora, para el conjunto B, que son las personas que tienen 19 años, ya yo puse C y R. Ahora voy a poner las otras personas que me hacen falta. Entonces aquí voy a colocar a Isabel, aquí coloco a Andrés y aquí coloco a Keiner. Y ahí está representado nuestro diagrama de Venn, ¿verdad? Nuestro diagrama de Venn. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero unir esos conjuntos? Bueno, ¿cuál va a ser la unión? Vamos a ver cuál es la unión de A unión B. Entonces yo les dije, bueno, pues esos son todos los elementos que están en A, más los que están en B, pongo también los que están en B, y pues digamos ya ahí tendría la unión. Entonces, ¿quiénes son los que están en A? Pues entonces listo todos los elementos que están en A. F, J, C, R, y a continuación voy a colocar los elementos de B. Pero ojo que recuerden que en un conjunto los elementos no se pueden repetir. O sea, yo aquí, por ejemplo, ¿cuál es el primer, digamos, elemento de B que debería listar? Es R. Isabela. No, o sea, sí, exactamente. Pues el primer elemento de B es Frank, ¿cierto? Pero Frank ya lo coloqué, ¿cierto? Es el mismo Frank. Ya viene Frank, o sea, Frank es que lo que pasa es que pertenece al conjunto que tiene moto y tiene 19 años, pero no son 2 personas diferentes. Entonces, como ya Frank lo listé acá,
entonces no es necesario volverlo a listar, sino que ya está listado dentro de la unión. Entonces, efectivamente, la que sigue es Isabela. Después llega Cristian, pero Cristian ya está aquí, entonces no lo voy a volver a listar porque es la misma persona. Entonces, viene entonces Cristian, no lo voy a volver a listar, viene A sí no estaba, se reúne aquí el señor Andrés con los demás y viene el señor Keiner, que Keiner tampoco estaba. Entonces, ¿cómo o qué va a ser ese conjunto A unión B? Pues ese conjunto es las personas o una persona tiene 19 años dentro del salón de clase o tiene moto. Y esa es una, digamos, como una O inclusiva, ¿cierto? Una O inclusiva, porque puede suceder una cosa o puede suceder la otra o puede suceder ambas, ¿cierto? O sea, puede que la persona tenga 19 años o puede que la persona tenga moto o puede que la persona tenga 19 años y también tenga moto. Entonces, bueno, aquí ya tengo toda la unión de ese conjunto. Entonces, bueno, cuando nosotros unimos conjuntos desde el punto de vista de diagrama de Venn, ¿cómo se representa eso? Pues desde el punto de vista de diagrama de Venn, si nosotros tenemos nuestro conjunto universal y tenemos aquí el conjunto A y aquí un conjunto B, la unión se representa de la siguiente manera. Vamos a ponerlo en rojo más bien. La unión, si yo digo, bueno, la unión es unir todos los elementos de un conjunto y de otro, pues nada simple. Entonces lo que hacemos es unir todo este circulito de A con este circulito de B. Y esta es la representación, digamos, rayamos todos esos dos circulitos y esa es la unión. Ahora, la intersección de los dos solamente se raya una vez, o sea, no es que ahora vayan a rayar esto así para denotar que está dos veces, ¿no? Que estos los elementos que aquí Cristian y Frank están dos veces aquí. No, eso no se hace, muchachos. Entonces, si nosotros estamos, digamos, rayando, ustedes lo pueden rayar leve, así, para denotar la unión, y esto es válido, y quiere decir que estamos uniendo los conjuntos A y B. Pero hay algo, Dueño, ¿sí? pregunta, ¿y si no se raya? Si no se raya, simplemente estás diciendo que son dos conjuntos. Por ejemplo, aquí tienes este y este. Son dos conjuntos A y B que están intersectados, pero no estás especificando los complementos, sino estás especificando que hay una operación entre ellos o que estás haciendo una operación entre ellos. Bueno, Bueno, ¿alguna otra? A ver, sí, señor, otra preguntilla. Ya cuando puso la unión de F, J, C, R, I, A y K, eso no tiene que ver si uno lo pone en orden alfabético, o sea, la A primero, la C segundo. Pues si te quieres complicar, sí, da igual. Ok, bueno, vamos a ver, cuando nosotros tenemos, o sea, a ti, si yo te digo, ¿quieres colocar a Andrés primero y después a Fabiana o a Fabiana primero y después a Andrés? Pues realmente da lo mismo, ¿no? O sea, Andrés iría de primero por orden alfabético si los quisieras organizar, pero en realidad dentro del conjunto, tu conjunto no va a variar si lo colocas en orden alfabético. O sea, estas personas que están aquí, que conforman la unión no van a cambiar si yo las coloco en otro orden. O sea, da lo mismo decir Fernando, Johnny, Cristian, a decir Cristian, Johnny, Fernando, o John, Fernando, Cristian y después Frank, como quieras. O sea, el orden en un conjunto dentro del conjunto no es relevante. O sea, siempre te va a dar el mismo conjunto. Bueno. ¿Qué otra pregunta? Ya, señor, gracias. Listo, bueno, entonces ahora vámonos con la siguiente, digamos, hasta aquí Profe, entendieron la unión. espere un momentico, acá en la parte donde lo subrayó de rojo, ahí sí no entendí por qué lo subrayó completo. No, simplemente, o sea, tú puedes indicar desde el punto de vista de diagrama de Venn cómo es la operación, teniendo en cuenta que puedes sombrearlo, rayarlo, lo que a ti te guste más. O sea, tú puedes hacer, digamos, unas rayitas para indicar que si tú quieres unir los dos conjuntos, lo haces así, mira, lo haces rayando de esta forma o lo haces sombreando. De hecho, miren que aquí, digamos, en el taller
ustedes tienen el segundo punto que yo les dije. El segundo punto todavía no lo saben hacer porque el segundo punto son puras operaciones, miren. Son puras operaciones que tienen que hacer aquí, 6 operaciones, de la 1 a la 6. Tienen 2 conjuntos, ¿verdad? Y ustedes lo que tienen que representar es en el diagrama de Venn, cómo van a representar, digamos, cada una de esas operaciones. Entonces, tienen que representarlo. Entonces, aquí ustedes tienen que indicar, rayando, cuál es cada una de estas operaciones que tenemos acá. Y esa forma es mediante esa. Entonces, lo que yo les digo, cuando nosotros estamos en un diagrama de Venn y queremos representar, por ejemplo, la unión significa rayar los dos conjuntos, bueno, de una misma forma, o sombrearlos, como ustedes quieran, ¿ok? Listo, entonces vámonos a lo siguiente y son las propiedades de la unión. Y bueno, aquí tenemos unas propiedades que tenemos que entender por qué son así, ¿verdad? La primera propiedad dice que si yo uno un conjunto consigo mismo, la unión me da el mismo conjunto. Es decir, si yo uno los elementos, si yo tengo este conjunto, vamos a poner aquí otro print screen. Si yo uno los elementos aquí de un conjunto A es igual a 1, 2 y 3, ese es el conjunto, con otro conjunto A que es igual en elementos 1, 2 y 3, entonces yo hago A unión A, entonces me quedan los elementos del primer conjunto que es 1, 2, 3, pero es que estos elementos también son del segundo conjunto y ese segundo conjunto pues no lo puedo repetir, ¿cierto? No vamos a repetir elementos dentro del conjunto, entonces quedaría 1, 2, 3 y esto sería igual a mi conjunto A. Es decir, la unión del conjunto consigo mismo es el mismo conjunto. Si unimos los elementos del salón de clases con los elementos del mismo salón de clases, pues en realidad lo que me da es el salón de clases. ¿Ok? Esa es la primera propiedad. La segunda propiedad que es esta, y es una propiedad como conmutativa de los conjuntos, y es que si yo uno A unión B es lo mismo que B unión A. Si yo uno el conjunto de las personas que tienen moto con el conjunto de las personas que tienen 20 años, pues me da lo mismo, ¿cierto? Que el conjunto de las personas que tienen, perdón, no 20 años, sino 19 años, perdón. Entonces, yo uno los de moto con las personas que tienen 19 años, pues me da lo mismo si yo uno las personas que tienen 19 años con las personas que tienen moto, ¿cierto? Al final me está dando exactamente el mismo conjunto que en donde está Fernando, donde está John, donde está Keiner, donde está Fabiana, Cristian, bueno, todos ellos están ahí en ese mismo conjunto. Entonces, no importa que una primero, al final me dan lo mismo. La tercera propiedad dice, A unido vacío me da A. Y bueno, esto es bastante, creo que evidente. Si yo a un conjunto le uno ningún elemento, pues me da el mismo conjunto, ¿cierto? Si yo al conjunto de la clase le uno un elemento vacío, pues en realidad no le estoy agregando nada, ¿verdad? Entonces, si yo a le uno el conjunto vacío, me vuelve a dar A, ¿ok? La siguiente propiedad, la cuarta. A unido al conjunto universal me da el conjunto universal, ¿ok? Y esto es, si por ejemplo, si nosotros somos A, por ejemplo, el salón de clase, y mi conjunto universal son los estudiantes de SECAR, entonces si yo uno el salón de clase con los estudiantes de SECAR, pues me da todo pues digamos, la universidad, ¿cierto? Todos los estudiantes de la universidad. Entonces, por eso A unido el conjunto universal da el conjunto universal. Y esto desde el punto de vista de diagrama de Venn lo podríamos representar así. Si yo aquí tengo aquí tengo un conjunto A y yo quiero representar A unido B, A unido U, donde este U es el conjunto universal, entonces al final lo que estoy haciendo es que este señor de acá, este conjuntico de acá, lo estoy uniendo con todo lo demás, ¿cierto? Entonces yo rayo todo esto para indicar
que ¿cuál es el conjunto resultante? Pues el conjunto resultante en realidad va a ser mi conjunto universal, ¿verdad? Todos los elementos. Ok. La quinta propiedad de la unión dice, si yo tengo A unido B y después le uno un tercer conjunto, es lo mismo que A unido B unido C, que una primero estos dos y después le una ese primer conjunto. Entonces, no sé, pónganse ustedes que aquí tengo yo los, digamos, este es el grupo de lógica 1, este es el grupo de lógica 2 y este es el grupo de lógica 3. Y aquí también yo tengo el grupo de lógica 1, lógica 2 y lógica 3. Bueno, entonces A es el lógica 1, B lógica 2 y C es lógica 3. Entonces, si yo, por ejemplo, uno estos dos primeros, si yo uno el lógica 1 con lógica 2 y después le uno lógica 3, pues es lo mismo que yo primero una lógica 3 con lógica 2 y después le agregué lógica 1, ¿cierto? Siempre van a ser los mismos elementos. Entonces, igual, esta propiedad que tenemos aquí es una especie de propiedad asociativa de la unión. Entonces, no importa el orden en que yo una los elementos, me va a quedar el mismo conjunto. Y aquí, esto no lo he corregido, por eso. Este sexto me dice que... Profe, ¿y ese cómo se representaría? El quinto. A unido B unido C. Cuando tú tienes la unión, porque aquí esa es una propiedad, ¿cierto? Pero la operación va a ser esta. A unido B unido C. Y no importa dónde coloques el paréntesis ahí, si primero aquí o en los últimos Ok. dos. Van a Entonces, estar los tres unidos y va a haber otro conjunto. exactamente. Entonces aquí van a estar los tres, ¿verdad? Los tres, eso me quedó muy chueco, pero bueno. Y tú quieres representar esa operación que está ahí, pues la representación entonces sería rayar las tres bolitas. Así, esto representa la unión de los tres conjuntos, ¿ok? Desde el punto de vista de diagrama de Venn. Pensé que por estar separado la C iba a ser diferente. No, no porque al final te va a quedar un mismo conjunto que une todos los Sí, al elementos de los final todo tres. lo vuelve a unir, ok. Lo Ajá, importante es que lo que exactamente. uno representa es el final, o sea, el Exacto. resultado. Sí, señor, así es. Listo. Y la sexta, ¿qué propiedad que dice si A unido B es igual a vacío? Eso quiere decir que para que yo tenga este resultado es porque A es vacío y aquí va una I. Y B es vacío, ¿cierto? Porque si alguno de los dos fuera diferente de vacío, entonces lo que implica es que la unión pues no sería vacía, ¿verdad? Tendría los elementos del conjunto que no es vacío. Pero entonces para que la unión de dos conjuntos pueda ser vacía es porque ambos conjuntos son vacíos. A es vacío y B es vacío. Es la única forma para que el resultante de la unión me dé vacío. ¿Ok? Y con eso terminamos la parte de la unión. ¿Alguna pregunta hasta acá? Listo, vámonos. Señor, ¿Sí? yo quería preguntarle sobre el punto 2. O sea, usted me dice que A unión B es igual a B unión A. Si yo Ujú. coloco A unión B es igual a A unión B, o sea, lo dejo igual, ¿eso afecta o da lo mismo? A unión B es igual a A unión B. Exacto. Bueno, cuando estás haciendo A unión B es igual a A unión B, lo que estás diciendo es que el conjunto es igual a sí mismo. A unión B es igual a A unión B. Esto es una tautología. Esto siempre va a ser cierto. O sea, el conjunto de los, por ejemplo, si solamente tuviésemos en cuenta el conjunto de los que tienen moto, el conjunto de los que tienen moto siempre va a ser igual al conjunto de los que tienen moto, ¿cierto? El conjunto siempre va a ser igual a sí mismo. Ahora, si yo te digo, el conjunto de los que tienen moto y tienen 19 años dentro del salón es igual al conjunto de los que tienen moto y tienen 19 años en el salón, con los que tienen 19 años en el salón, pues estamos hablando en realidad del mismo conjunto. Bueno, esa Ok. igualdad siempre se va a dar, independientemente de los conjuntos que tomes.
Listo, vámonos con la intersección. Entonces, la intersección es otra operación de los conjuntos y lo que me indica es cuáles son los elementos en común de dos conjuntos. Bueno, o sea, se forma un nuevo conjunto, el resultado de la intersección es un nuevo conjunto, pero ese nuevo conjunto lo que pasa es que va a contener los elementos que son en común o están en común en un conjunto y en otro conjunto. Es decir, si yo, bueno, ahorita, ¿cómo se simboliza la intersección? La intersección se simboliza con una U invertida, o sea, con esta que tenemos aquí, ¿verdad? Si tengo un conjunto A y un conjunto B, la intersección la simbolizo con esta U invertida. Bueno, entonces, vamos a ver cómo formamos ese nuevo conjunto de la intersección de dos conjuntos. Bueno, recuerden ustedes que por un lado nosotros teníamos nuestro conjunto A, allá de las personas que tenían moto. Entonces estaba Fernando, John James, estaba Cristian y estaba Frank. Y también teníamos nuestro conjunto B, que es el conjunto de las personas que tienen 19 años, y estaba Frank, estaba Isabel, estaba Cristian, estaba Andrés, sí, estaba Andrés y estaba Keiner. Y creo que esos eran todos, si no me equivoco, o me hace falta uno. No, ya creo que ya. Listo. Entonces, miren que en este caso, ¿cuáles son los elementos que están en ambos conjuntos? O sea, ¿cuáles son los elementos que vamos a decir, pertenecen a la intersección? Y son aquellos que pertenecen a A y que también se encuentran en B. Y entonces aquí tenemos a Cristian. Cristian se encuentra en A y Cristian se encuentra también en B. También tenemos a Frank. Frank se encuentra en A y también Frank se encuentra en B. Entonces, el nuevo conjunto que se va a formar, que yo lo voy a representar por A intersectado B, es un nuevo conjunto, abre llaves, que va a ser el conjunto que está compuesto por los elementos C y R, que son los únicos que pertenecen a los dos conjuntos. Bueno, y excluyo los demás. Entonces, en la intersección no está entrando Fernando, en la intersección no está entrando Keiner, no están entrando Fabiana, Andrés y John, no están entrando en la intersección. Solamente aquellos estudiantes que tienen moto y que tienen 19 años. O sea, están cumpliendo las dos condiciones al tiempo. Desde el punto de vista de diagrama de Venn, nosotros habíamos representado esto, ¿verdad? Aquí así, con dos círculos entrelazados. En donde está el entrelace, nosotros estamos colocando la intersección. O sea, aquí en la mitad donde se entrelazan los dos circulitos, ahí van los elementos de la intersección. Y aquí por fuera es donde van los otros elementos que pertenecen al conjunto, pero que no se encuentran en la intersección. Y aquí ve el conjunto B, los elementos que estarían por fuera sería I, A y K. ¿Ok? Si yo lo quiero representar desde el punto de vista de diagrama de Venn y rayar dónde está mi intersección, entonces vamos a verlo aquí de un poquito más claro. Yo dibujo este conjunto, dibujo este otro conjunto y lo que hago es señalar dónde se entrelazan esos círculos. Bueno, y esa va a ser mi intersección y esa es la operación desde el punto de vista de diagrama de Venn de A intersectado B. Bueno, otra, vamos a ver, por ejemplo, si yo en vez de tener circulitos tengo cuadraditos, porque me gustan más los cuadraditos, porque recuerden que el diagrama de Venn es pues uno puede utilizar cualquier curva cerrada para representar el conjunto. Entonces utilicé este cuadradito como para mi conjunto A y lo voy a intersectar con este otro que tengo aquí, este otro conjunto que estoy representando así. B. Entonces, quiero representar cuál es la intersección de los dos conjuntos y pues es donde se entrelazan, donde las superficies se superponen. Y aquí esa sería esta parte de acá, ¿cierto? Aquí esta sería la intersección. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo esto así?
Tengo aquí y tengo un cuadradito acá, ¿cierto? O sea, tengo un conjunto contenido dentro de otro. Este es mi conjunto A y este es mi conjunto B. La intersección de esos dos, pues es donde son todos los elementos que pertenecen a uno y pertenecen a otro. Pero, oh sorpresa, que aquí A, todos los elementos de A también pertenecen a B. Es decir, que la intersección pues sería todo el cuadradito, ¿cierto? Toda la superficie. Entonces, bueno, esa sería como la representación. Como ustedes lo quieran representar en realidad con diagrama de Venn es válido. Bueno, siempre y cuando pues sea una curva cerrada, ¿ok? Listo. Si quieren hacer un hexágono, si quieren hacer un triángulo, si quieren hacer un pentágono, lo que se les venga en la cabeza, si quieren hacer un circulito, pues lo pueden hacer. Ok, entonces, resumiendo, entonces la intersección es un nuevo conjunto, se simboliza con una U invertida, es un nuevo conjunto que indica pues todos los elementos que pertenecen a todos los conjuntos que se encuentran bajo la intersección, porque esa es otra cosa, nosotros podemos tener intersectado varios conjuntos, ¿cierto? Ahí tengo 3 conjuntos intersectados. ¿Y cuál es la intersección de los 3? Lo del Pues medio. lo del medio. Ok. Aquí tenemos A, B y C. Entonces, si yo rayo ahí lo del medio, estoy diciendo que esa es la operación A intersectado B intersectado C. ¿Ok? Entonces, bueno. Ok, entonces, bueno, esa es la intersección. Y vamos ahora a ver propiedades de la intersección. La primera propiedad de la intersección dice, si yo intersecto un mismo conjunto con el mismo, pues me va a quedar el mismo conjunto, ¿cierto? Porque pues yo tengo que ver los elementos que pertenecen al primero y los elementos que pertenecen al segundo. Como son los mismos elementos, pues me queda el mismo conjunto. Si yo intersecto el salón de clase con el mismo, pues me quedan efectivamente los mismos conjuntos, el mismo salón de clase. Segundo, vamos a ver esta segunda propiedad. Dice, A intersectado B es lo mismo que B intersectado A. Y bueno, esto se puede ver desde el punto de vista gráfico. Si yo tengo aquí A intersectado B, ¿cierto? Esta es la intersección. Y si yo ahora intersecto, este es A intersectado B. Ahora, si yo intersecto B intersectado A, y aquí pongo a B de primeras, igual si ustedes quieren, y aquí a de segundas, y hago exactamente el mismo monachito, pues la misma intersección es la que me va a quedar en el entrelace de los dos. Perdón, aquí B y aquí A. O sea, debería ser exactamente la misma intersección que me queda en el entrelace de los dos círculos. Y eso también lo podemos ver con nuestro ejemplo anterior. Si yo intersecto las personas que tienen moto con las personas que tienen 19 años, entonces el resultado es Cristian y Frank. Si yo intersecto las personas que tienen 19 años con las personas que tienen moto, el resultado también vuelve a ser Cristian y Frank, no cambia. Entonces esa es la segunda propiedad de la intersección. Entonces la intersección es conmutativa, es una propiedad conmutativa. Tercera propiedad. Si yo intersecto cualquier conjunto con vacío, el resultado es vacío. ¿Y por qué? Bueno, bien, si yo tengo mi conjunto y lo intersecto, mi conjunto A, y lo intersecto con un conjunto que no tiene elementos, pues ¿cuál van a ser los elementos en común? Pues si yo intersecto el conjunto con uno que no tiene elementos, el resultado es el conjunto vacío. ¿Por qué? Porque no van a tener elementos en común, ¿cierto? Esa intersección no va a tener elementos en común. Ok, esa es la tercera propiedad. Y la cuarta propiedad es que si yo intersecto el conjunto A con un conjunto universal, o sea, si yo intersecto el salón de clase, por ejemplo, con los estudiantes de SECAR, pues la intersección de los dos conjuntos son todos los elementos que pertenecen al salón de clase y todos los elementos que pertenecen a SECAR, ¿cierto? A todos los estudiantes que pertenecen a SECAR. Y pues, ¿quién es el resultado de eso?
¿quién cumple? Pues cumple todo el salón de clase, ¿verdad? Entonces, A intersectado el conjunto universal vuelve a dar A. Y bueno, y la última es también, así como veíamos en la unión, la intersección también cumple que es asociativa. Es decir, no importa cómo yo intersecte los conjuntos al final, el resultado es el mismo. Y aquí hay una cosa, muchachos, ya para terminar las propiedades de la intersección, y es que cuando dos conjuntos no tienen elementos en común, se dibujan por separado, o sea, se dibujan así, A y aquí B, ¿sí? O sea, no tienen elementos en común, entonces no se entrelazan. Bueno, porque hay algunos estudiantes que lo que hacen es entrelazarlos y decir, ay, señor, es que yo no le señalé aquí la intersección, entonces eso significaba que la intersección era vacía. No, muchachos, esta no es una forma de representar intersección. O sea, se entrelazan los círculos siempre y cuando haya una intersección, hayan elementos en común. Si no, si los conjuntos son disyuntos, porque recuerden que los conjuntos disyuntos son aquellos que no tienen elementos en común, entonces cuando estamos hablando de conjuntos disyuntos, nada les cuesta graficar esto, un círculo por aparte y un círculo por el otro lado. Bueno, separaditos, bien definiditos los dos, con tal que uno pueda ver que son totalmente diferentes. Y esto tampoco lo vamos a hacer, porque hay algunos que hacen esto. Sí, señor, ahí yo no se los entrelacé. No, no y no y no. ¿Por qué? Porque estos tienen un punto en común, se están tocando tangencialmente en este punto. Entonces, a pesar de que no haya digamos, esta formita del entrelace, sí los puntos, o sea, esos dos círculos sí tienen un elemento en común y es el punto donde se están entrelazando, donde se están tocando las dos, donde se están tocando tangencialmente. Bueno, entonces háganlo separado, hagan un cuadrado por acá y el círculo por acá, lo que ustedes quieran representar, pero háganlo separado cuando los dos conjuntos no tienen elementos en común. Bueno. Listo, vámonos. ¿Hasta acá alguna inquietud? Ok, bueno, vamos a ver la siguiente operación se llama diferencia de conjuntos. Entonces dice, dados conjuntos A y B, el conjunto A menos B que se representa como A menos B a esta rayita A menos B. Esta es la representación aquí del conjunto A menos B. Es el conjunto formado por todos los elementos de A que no y que no pertenecen a B. O sea, todos los elementos de A que no están en B. Bueno, entonces vamos a tomarle pantallazo a esto. Y eso quiere decir que, vamos a ver, esta operación A menos B, uno la puede representar así, como con una rayita oblicua, así, o puede representarla A menos B, así también. Entonces, el A menos B, que es la diferencia de conjuntos, en términos de diagrama de Venn, se representa de la siguiente forma. Aquí tengo A, aquí tengo B, y si quiero hacer la operación A menos B, entonces son todos los elementos que están en A, pero que no están en B. Y aquí, entonces, lo que tengo que señalar es, ¿cuáles son todos los elementos que están en A, que no están en B? Pues todos menos, excluyendo el circulito de B, o sea, excluyendo también los que se encuentran en la intersección. Y ese diagrama que les acabo de dibujar en verde y en rojo es lo que significa A menos B. Ahora, con nuestro ejemplo que estábamos haciendo de las personas que tienen 19 años y las personas que tienen moto, recordemos que las personas que tienen moto son, entonces, por allá tenemos a Fernando, John, Cristian y Frank. Y las personas que tienen 19 años, que eran nuestro conjunto B, aquí le puse M, pero era
son entonces Frank, Isabel, Cristian, Andrés y Keiner. Entonces, es el equivalente, si yo hago aquí BM menos P, son todas las personas que tienen moto y que no tienen 19 años, ¿cierto? O sea, todas las personas que están en M, en el conjunto M, pero que no están en B. ¿Y cuáles van a ser esas personas que tienen 19 años y que no están, perdón, que no tienen moto y que no tienen 19 años? Pues simplemente se forma entonces un nuevo conjunto con las personas que son Fernando y John James. ¿No incluyo a Cristian? No, no incluimos a Cristian. ¿Por qué? Porque Cristian está en B. No incluimos a Frank porque Frank también está en B. Entonces solamente son las personas que pertenecen a M y que no están en B. Si por otro lado ustedes quisieran hacer la diferencia contraria, por ejemplo, B menos M, B menos M van a ser todas las personas que tienen 19 años y que no tienen moto. Y esas personas entonces está, Frank no hace parte porque Frank está en M. Isabel sí, porque Isabel tiene 19 años y no tiene moto. Cristian no. Andrés sí, porque Andrés tiene 19 años y no tiene moto. Y Keiner también pertenece al conjunto B y no pertenece a y no está en M. Bueno, entonces miren que ahí ya yo he hecho la diferencia. Eso es lo que se conoce en el campo de teoría de conjuntos como la operación de diferencia. Bueno, ¿pregunta o entendido todo? Profe, repítame lo último que dijo de lo que está en rojo. Ah, ok. Aquí lo que estoy haciendo es la diferencia de este conjunto menos este conjunto. O sea, antes ya había hecho M menos B, ¿sí? Y M menos B eran todas las personas que pertenecían al conjunto M y que no estaban en B. Ahora lo que estoy haciendo son todas las personas que están en B y que no están en M. En otras palabras, todas las personas que tienen 19 años pero que no tienen moto, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son las personas que tienen 19 años, o sea, que pertenecen a B y que no están en M? Pues Isabel, Andrés y Keiner, ¿ok? ¿Qué otra pregunta? No, ninguna pregunta adicional. Listo, se viene otra. Diferencia simétrica. Y bueno, la diferencia simétrica también da como resultado otro conjunto. Y ese conjunto son los que pertenecen a A menos B o pertenecen a B menos A. Gráficamente, así como lo tenemos en pantalla, pues es la unión de todos los dos conjuntos excluida la intersección. Es decir, todo lo que está en amarillito. Por eso es que se llama diferencia simétrica. Porque digamos que si tú lo representas así, pues digamos que es, miren que hay como una simetría en esta parte de acá, todo lo que está en amarillo, ¿verdad? Si yo paso aquí por una línea por la mitad, es como que me queda igual a ambos lados desde el punto de vista visual con este ejemplo que está acá. Entonces, diferencia simétrica. ¿Cómo se representa la diferencia simétrica? Se representa así, A, triangulito B. Esa es la forma de representarla. Y eso significa entonces, son todos los elementos que pertenecen a A menos B unido con los elementos que pertenecen a B menos A. Y eso es, pues los elementos que están en A menos B, o sea, que están en A y que no están en B, son estos de aquí, o sea, los que están aquí señalados en amarillo. Y los que pertenecen a B menos A, pues son todos estos que tenemos acá. Ahora, haciendo digamos, nuestro ejercicio ya tradicional de los que tienen moto y los que tienen 19 años, pues vamos a hacerlo, vamos a ver cuál es mi nuevo conjunto de diferencia simétrica. Entonces, recordemos que el conjunto A, nuevamente lo voy a colocar aquí para que ustedes lo observen, es Fernando, John,
Cristian y acá Frank. Y mi conjunto B es Frank, Isabel, Cristian, Andrés y acá por último Keiner. Ahora, yo les digo, bueno, vamos a ver cuáles son los elementos de la diferencia simétrica. Es decir, voy a ponerlo en otro color. A diferencia simétrica B. Entonces, lo primero que tienes que hacer es ver cuáles son los elementos de A que no están en B. Y bueno, los elementos de A que no están en B, pues tenemos aquí esta F, ¿cierto? Y tenemos a John. Entonces, Fernando y John son elementos que tienen motos, pero que no tienen 19 años. Ahora, le tengo que agregar a este conjunto los elementos que están en B, pero que no están en A. Entonces, esos elementos que están en B y que no están en A son Isabel, está Andrés y Keiner, ¿verdad? Esos tres elementos tienen 19 años, pero no tienen motos. Entonces, aquí está Isabel, Andrés y Keiner. Entonces, miren que efectivamente es como si hubiésemos unido los dos conjuntos y hubiéramos sacado la intersección. ¿Y la intersección quiénes eran? Pues la intersección está Cristian aquí y está Frank. Entonces, son todos los elementos de A y B, ¿verdad? A unido con B, menos los elementos que se encuentran en los dos conjuntos. Esa es mi diferencia simétrica. Y se forma, si ustedes se dan cuenta, se forma un nuevo conjunto con esos elementos. ¿Alguna inquietud con la diferencia simétrica? ¿O entendido? Listo. Entonces vámonos con la última operación. La última operación para, digamos, terminar y cerrar todo este tema, y ya con base en eso ya ustedes sí pueden hacer su taller, terminar de hacer el taller. Y es esta operación, y es el complemento. Entonces, se llama, y dice, dado un conjunto universal U y un conjunto A, se llama complemento de A al conjunto formado por todos los elementos del universo que no pertenecen a A. ¿La notación cuál es? La notación, vámonos aquí. La notación es así, A complemento, A con una rayita aquí, o también puedes escribirlo A complemento así con una, como si fuera un exponente, con una C, ese es A complemento. Y esto significa, son todos los elementos que están en el conjunto universal menos los elementos que están en el conjunto A. Y es decir, que si aquí el conjunto universal, por ejemplo, fuera todo SECAR, todos los estudiantes de SECAR, y aquí nuestro A sería el salón de clase, entonces si yo digo A complemento, o sea, es decir, el complemento del salón de clase, pues son todos los estudiantes que pertenecen a la universidad y que no están en nuestro salón de clase, ¿verdad? Son todos los que quedan para complementar todo el conjunto universal. Entonces, acá, por ejemplo, en este ejemplo que tenemos aquí, tenemos los números del 1 al 9. Ese es mi conjunto universal, los números de 1 al 9, y el conjunto A está representado por los números impares, del 1 al 9, miren. 1, 3, 5, 7, 9. Y esos son los que están aquí encerrados en la elipse y que se ha denotado con A, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿quién es A complemento? Pues A complemento son todos los elementos que le hacen falta a ese conjunto A para llegar a ser el universal, es decir, todos los que quedan por fuera. O sea, tenemos los números pares, ¿cierto? Si yo digo, le agrego los números pares aquí, pues ya me daría mi conjunto universal. Es decir, el complemento de A es lo que le hace falta al conjunto para llegar a ser el conjunto universal. Digamos, si nosotros tenemos... Profe, disculpe, yo no entendí, profe. Ok, bueno, vamos a ver desde el punto de vista de diagrama de Venn. Pues abajo está, ¿no? El verde ese. Sí. Acá tenemos El diagrama de Venn.
Sí, ¿no? pero El que hagámoslo está acá. ahí. Hagámoslo acá. Entonces, lo hacemos simple. Si ahí tenemos nuestro conjuntico A, ¿verdad? Que es ese circulito que está ahí en el medio, este es A. Entonces, quién es A complemento? A complemento, entonces, es todo lo que le hace falta a A para llegar a ser el conjunto universal. Es decir, lo que queda por fuera de A. Miren, aquí. Todo esto es A complemento, o sea, lo que está rayado, eso que está rayado, que rayé en rojo, es A complemento. No sé, compañeros, si así de pronto más ilustrativo y lo entendiste. ¿No? Bueno, vamos a hacerlo O sea acá. que en el cuadro de abajo, el complemento de A viene siendo 2, 8, 4 y 6. Exactamente, sí, señor. Es decir, aquí tenemos nuestro conjunto universal, son los números del 1 al 9. Yo defino mi conjunto A como los números impares. Entonces, A complemento, pues serán todos los números que le hacen falta a A para llegar al conjunto universal. ¿Y cuáles son esos números que le hacen falta a A para llegar al conjunto universal? Pues los números pares, ¿cierto? Entonces, la representación de ese A complemento es ponerlos aquí por fuera, en el área verde. Esa área verde es lo que me indica es A complemento. Bueno, A complemento. Si yo, por ejemplo, les dijera, volviendo a nuestro conjunto de los que tienen moto, ¿verdad? Nuestro conjunto de los que tienen moto, entonces, nuevamente, por enésima vez los coloco acá, Fernando, John, Cristian y Frank, y digo, ¿cuál es M complemento? ¿A qué se va a hacer igual M complemento dentro del salón de clase? Pues, si yo digo, los que tienen moto son Fernando, John, Cristian y Frank, pues M complemento pues son los que no tienen moto, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son los elementos que hay? Los de 19 años. No, los de 19 años no, o sea, ojo que aquí los que tienen moto los estoy mirando con Y todo el curso de lógica. todo el curso de lógica, menos Fernando, Los que John, tienen Cristian moto. y... Sí. Exactamente, entonces aquí son todos los X, aquí vamos a darlo por comprensión, ¿por qué? No lo damos por extensión porque son demasiados elementos, serían 46 elementos que no tienen moto, ¿verdad? Entonces serían todos los X tales que X está en el salón de clase, está en el salón, pero no tiene moto. Y bueno, ahí dentro de eso pues caen todos los demás, ¿cierto? Todos los demás menos de Fernando, John, Cristian y Frank. Entonces ahora, vamos a ver si comprendieron el complemento. Díganme ustedes, recuerden el conjunto B de las personas que tienen 19 años. Que es Cristian. Isabela, Cristian, Ajá, ¿quién Heine, más? Frank. Andrés. Frank y Andrés. Ok. Listo. ¿Quién será B complemento? A ver, en una sola frase, ¿quién sería B complemento? Si lo miramos con respecto al salón de clase. Todo el salón, ¿no? ¿Quién es B complemento? ¿Todo el salón? A ver, vamos a ver. No sé. Ya, espérenme un minuto. Todo el salón menos los que tienen 19 años. Todo el salón menos los que tienen 19 años. Ahí sí les creo. Vamos a ver. ¿Sí? Claro. Aquí les voy a poner una nueva diapositiva. Espérenme. Bien. Entonces, si tenemos aquí todo el salón, este es mi salón de clases, y de pronto para que lo vean mejor, y aquí están unas personitas que tienen 19 años, ¿verdad? El conjunto B, que son todas las que tienen 19 añitos.
Entonces aquí está Frank, está Isabel, está Cristian, está Andrés y está Keiner. Y yo les digo, bueno, este B, que es mi conjunto B, ¿verdad? Yo lo hemos denotado con conjunto B. ¿Cuál es B complemento? B complemento, pues es el resto de personas que están por fuera de ese conjunto B. O sea, todo esto que está por fuera es mi conjunto B complemento, todo esto. Y bueno, y en términos de palabras, ¿cómo sería? Pues son todas las personas que están en el salón de clase y que no tienen 19 años. O sea, son todas aquellas que no tienen 19 años y que pertenecen a nuestro salón de clase. Entonces, dentro de ese conjunto, pues van a estar 46 elementos. ¿Por qué? Porque todo el salón de clase, el cardinal de todo nuestro salón de clase son 50 personas. ¿Cuál es el cardinal de B? El cardinal del conjunto B, o sea, el tamaño del conjunto B son solamente 5 personas. Ah, sí, son 5. Entonces aquí, B complemento, el cardinal de B complemento van a estar 45 personas dentro de que no tienen 19 años. O sea, el resto del salón de clase no tiene 19 años. Bueno, entonces ahí va a caer las que tienen 20, las que tienen 18, Profe, no. 17. ¿Sí? Profe, 43 no viniera siendo. Porque creo que Cristian o Keiner, bueno, las 6 acá tienen 19. Entonces no se excluirían ahí. En el cardinal de... Yo los estoy excluyendo. Mira, aquí está Frank, tiene 19 años, y aquí está Cristian, que también tiene 19 años, ¿verdad? Entonces ahí están 5 elementos. 1, 2, 3, 4 y 5. Claro. Sí. Entonces 50 personas menos 5 que tienen 19 años me daría el cardinal del resto del conjunto, que son 45. ¿Ok? ¿Listo? Melo. Bueno, entonces ese es el complemento. ¿Más entendido o tienen alguna inquietud adicional sobre el complemento? Bueno, vámonos con las propiedades del complemento, porque esta tiene propiedades. Y bueno, la primera propiedad del complemento dice, el complemento del complemento es el mismo conjunto. Ay, Dios. Bueno, vamos a ver, a darle un pantallazo aquí a esto. El complemento del complemento de un conjunto es el mismo conjunto. Si yo tengo el conjuntico A aquí y quiero ver cuál es A complemento, pues ya yo sé que A complemento es lo que está por fuera, ¿verdad? Lo que voy a rayar en azul. Eso que está en azul es lo que voy a llamar A complemento. ¿Ok? Y si ahora yo quiero ver el complemento de lo que está en azul, ¿qué me vuelve a dar? Entonces, el complemento de lo que está en azul, de ese conjunto que señalé en azul, vuelve a ser el mismo A que está acá. No sé si lo alcanzan a ver, pues medítenlo esta noche con su almohada para que vean que es así. Entonces, a eso se refiere esta primera propiedad de acá. Si yo tengo un conjunto, le tomo el complemento y a ese complemento le vuelvo a tomar el complemento, me vuelve a quedar el conjunto original. Bueno, esa es la primera propiedad. Se autorrestan, es como que... Exacto, sí. Es como si yo digo, pues, si ustedes los comparo con la universidad, ¿verdad? Como que pongo aquí secar y aquí está el conjunto de lógica 1. Entonces yo le digo, bueno, vamos a ponerle L solamente para no confundirnos con el subíndice de 1. Listo, entonces, ¿cuál es el complemento del conjunto L o el conjunto de lógica aquí del curso de lógica? Pues son todo el resto de estudiantes que no están en nuestro curso, ¿cierto? Y ahora, si yo digo, ¿y cuál es el complemento del resto de estudiantes que no están en lógica? Pues, entonces el complemento del resto de estudiantes, nosotros volvemos a hacer nuestro cursito de lógica, entonces vuelve a ser el curso de lógica, o sea, vuelve a ser este L que teníamos acá. Entonces aquí en este caso, L complemento tomado, L complemento vuelve a ser nuestro curso de lógica. ¿Ok? Es de pronto un poco
tiene su truquito ahí como que para entenderlo, pero medítenlo para que vean cuando estén haciendo su taller, para que lo analicen, para ver que vean que es así. Bueno, segunda propiedad. La segunda propiedad dice, A unido A complemento me da el conjunto universal. Y eso sí es más fácil de ver. Volvemos a nuestro diagramita de Venn. Y si yo tengo aquí el conjunto A, ¿sí? Pues ese es básicamente si en nuestro grupito de lógica se le complementa o se le suma todo lo que es secar, pues viniera siendo el conjunto universal, que viniera siendo secar. En este caso es todos los que están en lógica unido con todos los que no están en lógica. O sea, vuelve a ser secar, exactamente, sí. Entonces, aquí entonces tengo A, ¿verdad? Y a A lo que voy a hacer es que le uno el resto de lo que está por fuera de A. Pues, ¿qué me da? Pues me da el conjunto universal. Entonces, esa es como un poco más intuitiva, obviamente. Entonces, esta ya salió. Listo, vámonos con el tercero, la tercera propiedad. Y la tercera propiedad me dice que la intersección de A con A complemento es vacía. Y esta obviamente esa también es un poco intuitiva. Y es, voy a borrar aquí, perdónenme. Ya sabemos que aquí está A y todo lo que está por fuera de A es A complemento, ¿cierto? Si yo los intersecto, ¿cuáles son los elementos en común? Pues no tienen elementos en común. Desafortunadamente no tienen elementos en común, entonces digamos, el resultado es vacío. O sea, si yo intersecto los elementos del conjunto de clase con los elementos que no están en el conjunto de clase, o sea, en el salón de clase. O sea, los estudiantes del salón de clase los intersecto con los estudiantes que no pertenecen a nuestro salón de clase, pues la intersección es vacía, ¿verdad? Nunca voy a poder encontrar un estudiante que pertenezca a nuestro salón de clase y que al mismo tiempo no pertenezca a nuestro salón de clase, ¿cierto? Entonces no se puede dar. Entonces por eso la intersección de A con A complemento es igual a vacío. Bueno. Y bueno, las últimas dos propiedades del complemento me dicen que si yo le tomo el complemento al conjunto universal, ese complemento pues es vacío y si el complemento de vacío es el conjunto universal. Entonces, vamos a verlas. Esas son la cuarta y la quinta. Entonces, si yo digo el conjunto universal, ¿verdad? Le tomo el complemento al conjunto universal. El complemento del conjunto universal son todos los elementos que le hacen falta al conjunto universal para hacer el conjunto universal. Entonces, ¿cuáles son los elementos? Pues ninguno. Ya el conjunto universal está completo. Entonces, no le hace falta ningún elemento. Entonces, en realidad, el conjunto que le va a hacer falta es el conjunto vacío. Y viceversa. Acá, en nuestra propiedad quinta, ¿cuál es el complemento de vacío? Pues el complemento de vacío son todos los elementos que le hacen falta a vacío para hacer el conjunto universal, es decir, todos. Y todos esos elementos pues van a ser el conjunto universal. Bueno, parece un trabalengua, muchachos. Trátenlo de analizar, masticar bien, y sobre todo analizarlo con el taller. Ahora, ¿hasta aquí alguna inquietud? Ok, entonces ahora vámonos aquí a nuestro taller y miramos qué nos hace falta por realizar. Entonces, obviamente aquí hay unos conjuntos de referencia en nuestro primer ejercicio. Nos dicen que el conjunto universal son las letras A, B, C, D, E, F, G. Y bueno, nos dan 3 subconjuntos de ese conjunto universal, el A, el B y el C. Y lo que nos piden a continuación en esta primera parte es que hagamos 10 operaciones teniendo en cuenta esos conjuntos, ¿cierto? Entonces, A unión C, pues se deja unir los elementos de A con el conjunto C. Entonces, ustedes tienen que armar ese nuevo conjunto y ver qué elementos caen en ese nuevo conjunto. Eso es lo que tienen que hacer en esta primera parte. El segundo, digamos, la segunda parte del taller nos dan 2 diagramas de Venn. Nos dan este diagrama A y este diagrama B. Sobre esos 2 diagramas tienen que hacer estas 6 operaciones. Es decir, 6 operaciones para la parte A
y 6 operaciones para la parte B. Es decir, ustedes van a rayar, van a indicar a qué hace referencia cada una de esas operaciones en cada una de las dos situaciones. Bueno, en un diagrama de Venn. Este que ya lo debieron hacer, este es buscar 3 conjuntos A, B y C que cumplan estas condiciones. O sea, por ejemplo, aquí te dicen una condición en esta primera, en el 1, y pues buscar de rayar un diagrama de Venn con esas 3 condiciones. Acá te dan otras 3 condiciones en la parte 2 y pues es buscar a ver 3 conjuntos que cumplan esas 3 condiciones y bueno, y así sucesivamente hasta esta parte 4 de acá. Ahora, el número 4 que yo les decía, lo pueden hacer porque está en las diapositivas. El número 4 es estas propiedades que acabamos de ver, ¿verdad? Entonces, para que ustedes analicen un poquito, ¿qué da, por ejemplo, el universal intersectado con un conjunto A? ¿Cuál es ese resultado? Por ejemplo, este que acabamos de ver, ¿cuál es el complemento de vacío? Pues es el conjunto universal, lo acabamos de decir. Entonces, todo esto, pues, digamos, analícenlo un poco, por eso está este punto 4 acá. ¿Ok? ¿Alguna inquietud sobre lo que hay que hacer? Señor, sinceramente no entendí el tercero. Igualmente yo, profe, o sea, sinceramente no, porque ya el primero y el cuarto lo hacemos con la explicación de hoy y los otros dos lo hacemos con la aplicación de los anteriores, de las anteriores clases, pero ese tercero sí no entiendo. El tercero. Bueno, yo les voy a colaborar con uno y ustedes piensan el resto, ¿bueno? Vamos a ver. El tercero me dice, vamos a ver, yo les voy a hacer este, el 1. Me dice que yo tengo que buscar 3 conjuntos, hacer un diagrama de Venn con 3 conjuntos tal que A sea subconjunto de B, C sea subconjunto de B y A intersectado C sea igual a vacío. Y esto es solamente pensar un poquito de ver cuál sería esta situación. Entonces yo hago aquí mi diagramita y yo sé, bueno, que aquí va mi conjunto universal, ¿verdad? Mi conjunto universal. Ah, no, pues aquí no, vamos a ponerlo como B. Más bien, B. Mi conjunto universal es B. Y dentro de B está A, ¿verdad? Para que se cumpla esta primera condición. A tiene que ser subconjunto de B. Ahí ya lo dibujé como A contenido en B, ¿verdad? C tiene que ser subconjunto de B. Bueno, entonces dibujo aquí un conjuntico que lo llamo C. Y la intersección de A con C tiene que ser igual a vacío. Y bueno, miren, aquí no hay intersección, aquí esos dos conjuntos están separados. Entonces, ahí he dibujado un diagrama que cumple las 3 condiciones. ¿Entendido? Ah, ok. Sí, entendido. Eso es todo. Ya, eso es todo. Eso es todo. Entonces ahora ustedes busquen un diagrama que cumpla con estas 3 condiciones, otro diagrama que cumpla con estas 3 y otro diagrama que cumpla con estas 3 que dice aquí. ¿Sí? Ya eso es. Señor, una pregunta. Sí, dime. Usted dijo que el trabajo lo podíamos hacer en grupo, ¿verdad? O individual. El trabajo era en parejas. Ah, ya. No, o sea, le voy a preguntar esto. O sea, ¿lo tienen que subir los 2 estudiantes o simplemente uno? Con uno estaría bien, pero obviamente me colocas el nombre de los dos. O sea, en los Obviamente. dos en la portada para yo saber quiénes conforman el grupo. Bueno, Sí, señora, sí. Solamente era eso, gracias. sí, no tienen que subirlo los dos. Ajá. ¿Quién más? Señor, este trabajo en grupo. ¿Cómo? Este trabajo en grupo. Esperen, es que están hablando 2 personas al tiempo y no los escucho bien. Que Vamos si a ver. trabajo en grupo, señor. ¿Quién está preguntando si el trabajo es en grupo? Rafael y creo que Keiner, algo así. Yo. Bueno, el que está preguntando el trabajo es en grupo no está en la clase, lo acabamos de decir. Entonces, pues, ¿cómo me van a repetir la pregunta 2 veces seguidas si acabamos de dar la respuesta de si el trabajo es en grupo? Entonces, mal. ¿Qué otra persona quiere preguntar otra cosa?
Señor, yo lo que quería decirle era que si a mí solamente falta el punto 2, o sea, lo hago y se lo envío. Aparte del trabajo, porque yo le envié el trabajo a usted. No, envíame todo el trabajo completo. O sea, Ok. de partecitas en partecitas no. Pero yo les dije, bueno, hace falta la explicación para poderlo terminar, pero no me envíen partecitas porque pues va a ser más complicado. Bueno, señor. Ok, ¿qué otra persona? Señor, ¿y cuándo lo va a habilitar? Sí, ya mismo. No, ya está habilitado. No, me hace falta cambiar la fecha. Ujú, ya mismo. Ah, Y les habilito el foro también. Bueno, bueno. ¿alguna otra pregunta? Y si no, damos por terminada nuestra sesión de hoy. Yo, señor, al momento, como tenemos que dibujar y tenemos que pues señalar las partes que están intersectadas con colores y esa parte, Ujú. se puede hacer a mano y tomarle la foto. Sí, lo puedes hacer como quieras, lo puedes hacer a mano y armas un documento PDF o lo puedes hacer en Word y haces los monachitos en Word como tú quieras, o sea, como te quede más fácil. Ah, listo, señor. Gracias. Bueno, ¿otra pregunta? Señor, una pregunta, ¿usted pasó a lista? Sí, claro. Señor, disculpe, que lo que pasa es que yo entré tarde. ¿Y tu nombre? Juan Camilo Agame. Ok, Juan Camilo, ok, te pongo la asistencia, ¿qué más? Bueno, voy a dejar de grabar acá. Listo, muchachos. Entonces, una